Hola a todos, hoy es 4 de marzo. Vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Hay muchísima, pero muchísima información que comentar hoy. Principalmente estamos hablando de actualizaciones políticas. Se han tomado decisiones muy importantes, se han dicho cosas que desde hace muchas décadas, desde hace muchos años, no habíamos escuchado públicamente a los líderes europeos llamar a armarse. Antes de empezar, quiero agradecer a Enzo Rodríguez. Podría decir, sin temor a equivocarme, que es la primera persona que me vio en YouTube, la primera persona que me empezó a apoyar constantemente. Uno de estos compañeros que nos han estado acompañando desde casi que el primer día de publicaciones. Muchísimas gracias, Enzo. Un saludo muy grande, un abrazo cálido para todos en Uruguay. Comenzamos. Hay que empezar directamente por el principio. Ayer empezaron a ocurrir cosas muy importantes en los Estados Unidos. Como resultado de las sanciones, que los Estados Unidos está estableciendo al comercio en forma de impuestos, varias empresas han decidido realizar el mejor negocio al respecto de esta situación y es producir directamente dentro de los Estados Unidos. Ayer mismo los Estados Unidos hicieron una conferencia de prensa nuevamente en la Casa Blanca presentando a esta persona que ustedes ven aquí y según lo describe, Trump es el representante de la empresa más importante de creación de semiconductores, de chips. ¿Qué es lo que sucede? El mismo Trump explica que esta empresa taiwanesa, si continúa produciendo sus chips en Taiwán y vendiéndolos a los Estados Unidos, sus mercancías iban a ser impactadas por los nuevos impuestos que está estableciendo el país del libre comercio a todo el comercio. Los Estados Unidos había creado un mundo en el cual ellos se erigieron como la potencia mundial económica y lamentablemente para su propia grandeza dentro de este mundo controlado por los Estados Unidos hasta el más mínimo centímetro, crecieron y se fortalecieron los que ahora son sus competidores y hoy los Estados Unidos tienen que revisar completamente esta política de orden mundial y cambiarlo con el propósito de seguir siendo la única y exclusiva potencia económica que avasalla y doblega a todos los demás. En este contexto se han decretado por esto los impuestos que hoy se establecieron a Canadá, a México, que se van a establecer también a la Unión Europea y a muchas otras naciones, donde los Estados Unidos trata de proteger su propia industria porque ellos entienden que ya no son el único país capaz de producir más rápido y más barato que los demás. Sabemos qué país podría estarle quitando el primer puesto. En este sentido, las empresas van a ser impactadas con un impuesto significativo y la única solución que ellos plantean para evadir estos impuestos, porque los capitalistas no producen más que por la acumulación de riqueza, la única forma de evadir estos impuestos es producir dentro de los Estados Unidos y esto es justamente el comunicado que se está dando en estos momentos. Estados Unidos advierte que la empresa más grande del mundo, creadora de semiconductores y de chips, tengamos esto presente, va a invertir directamente en Arizona, si no me equivoco, no importa el lugar, en los Estados Unidos para crear una fábrica gigantesca y producir directamente en los Estados Unidos. De esta forma, evadir los impuestos. Esto le garantiza a los Estados Unidos que todas las mercancías que ellos necesitan se producen dentro de su propio territorio y no dependen de la producción ni del transporte desde otros países. Esta empresa de semiconductores necesita como materia prima lo que nosotros estamos suponiendo y que incluso hace parte de esta misma alocución. Tierras raras. Los Estados Unidos está desesperado por la consecución de tierras raras porque dentro de su propio territorio no hay o hay en muy pequeñas cantidades. Y para la producción de estos chips que significan avances en la tecnología, que significa realmente desarrollo de armas más precisas, mejorar el método para matar personas. Esto significa el desarrollo de armas más precisas. Satélites. Los satélites se inventaron no
no para ubicarte dentro de tu ciudad, sino para permitir que los misiles caigan exactamente encima de tu cabeza. Esta es la realidad. Y en este proyecto de la realización de chips, de microchips para el desarrollo y la modernización de las armas de los Estados Unidos, de los misiles, de los satélites, de los computadores, de la inteligencia artificial, se necesitan las tierras raras. Y hoy todos sabemos ya la noticia que desde ayer empezamos a comentar como una posibilidad, hoy se hizo realidad. Los Estados Unidos detuvo por completo contratos que ya habían sido firmados. Este movimiento es muy importante y nos revela que los acuerdos, los papeles, las firmas no significan nada sin la voluntad de los estados. Lo único que hace efectivo una acción, un procedimiento, una inversión, un proyecto es la voluntad del Estado, indiferentemente si se firmó, si no se firmó, que con quién se firmó. Pudo haber sido firmado este acuerdo con el mismo Donald Trump. No importa esto, no importa quién lo firmó, pero si la voluntad del Estado cambia inmediatamente en la vida real, no en los papeles ni en la burocracia, se pueden tomar las decisiones que sean. Los Estados Unidos detienen este acuerdo que había sido firmado hasta el 2027, donde no solo las armas que están siendo enviadas desde los Estados Unidos, sino que incluso el poder del Estado, en este caso el Estado potencia imperialista de los Estados Unidos, es tan grande que su voluntad le permite detener los cargamentos de armas que están físicamente en la frontera entre Ucrania y Polonia a punto de pasar. Falta 1 centímetro para pasar la frontera. Los Estados Unidos hace una llamada y esas armas no se mueven 1 solo centímetro y se van a mover nuevamente a los Estados Unidos. Va a ser completamente detenido, ya fue completamente detenido el flujo de armas que iba hacia Ucrania como parte de este acuerdo, y esta acción junto con esta noticia se entienden mucho más. Ya la fábrica está siendo construida para la generación de microchips. Ahora, ¿dónde está la materia prima? En Ucrania. La mayor parte de esta materia prima que los Estados Unidos puede conseguir más fácilmente, chantajeando a un estado que está a punto de destruirse, es evidentemente Ucrania. Los ucranianos ya han sentido la presión de este chantaje, la presión de real en la cual los Estados Unidos corta directamente las armas que estaba constantemente enviando desde el día en el que Trump es presidente hasta hoy. Su voluntad estaba de acuerdo con enviar las armas a Ucrania. Esta voluntad cambió por razones políticas y la venta de armas se detiene. Ahora los ucranianos están completamente de acuerdo en firmar este contrato, este nuevo contrato, esta nueva operación económica que les ha propuesto los Estados Unidos y que los Estados Unidos necesita desesperadamente para poder poner a funcionar sus fábricas, que necesita para actualizar sus armamentos, sus misiles y sus satélites. Se necesitan una cantidad inmensa de chips, y esto es justamente lo que estamos viendo en estos momentos. Ursula von der Leyen, representante, presidenta de la Comisión Europea, dio un discurso que ninguno de nosotros podría creer si no tuviera en cuenta los poderes que se mueven detrás. Siempre se nos dijo que el capitalismo era un jardín, como lo dijo justamente el entonces presidente de Alemania, un jardín donde el ser humano por su propia naturaleza ha elegido este sistema. Es su propia voluntad desarrollar el sistema capitalista y el control de la ley por medio de los estados. Se vivía en la paz, se supone, porque se había acabado el enemigo para el capitalismo. Y ahora, de un momento a otro, todos los países de la Unión Europea proponen sin ningún rubor rearmarse, usando exactamente estas palabras. El Estado burgués nos dice a los obreros que la violencia no es solución, pero de un momento a otro ellos simple y llanamente se decantan completamente por la violencia. Europa debe rearmarse. Estamos en un momento de rearme. Son las palabras directas de esta persona, la presidenta de la Comisión Europea. Ellos
ellos han decretado un aumento significativo en el gasto militar para todos los países. Muchísimo dinero se va a invertir en armar hasta los dientes a Europa, y se nos dice esto públicamente sin que los ciudadanos, sin que los trabajadores digan absolutamente nada. Adivinen quiénes van a ser las personas que van a empuñar las armas. Ustedes en España, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos. ¿Para quién se están rearmando? ¿Quiénes son los que van a morir en esta guerra que ellos están financiando? Claramente nosotros, no ellos, ni los dueños de las empresas. Sabemos dónde están las élites políticas de los ucranianos. Sus hijos no están en la línea del frente. Los grandes capitalistas ucranianos están en España, tienen a sus familias allí, están en Inglaterra, en Alemania, en Francia, no están en Ucrania. Los que están muriendo en Ucrania, los que están muriendo en Rusia, son las personas más necesitadas, las personas más hambrientas. Si tienes $10,000 para pagarle a el coyote que te saca de Ucrania, entonces estás libre. ¿Quién tiene los $10,000 para escapar de su país hoy? Esta guerra instigada por las potencias imperialistas está en contra de nuestra vida, está en contra de nuestra existencia. Nosotros somos los que vamos a morir en la guerra financiada por ellos para sostener los negocios de ellos, de los cuales siempre se benefician, que para nosotros solo queda el trabajo eterno, sin perspectivas a descanso. Esta es la propuesta de los estados. En la paz tienes que morir trabajando. Y en la guerra tienes que morir combatiendo, supuestamente por tu nación, la misma nación que te condena a la eterna miseria. Estas son las propuestas que se nos están lanzando públicamente sin que las personas, sin que los trabajadores muevan un solo dedo, sin que se preocupen por lo que está sucediendo, sin que actúen en contra. El único poder capaz de detener la locura de la guerra imperialista son los trabajadores que directamente dentro de las fábricas crean las armas, los trabajadores que en los puertos envían las armas y los trabajadores que en el campo de batalla disparan las armas. No hay quien más pueda detener esta guerra porque no está en favor de nuestros intereses. Si fuera por ellos, como es en estos momentos, es por ellos que se está tomando esta decisión. A nadie le están preguntando en ningún lugar si está de acuerdo o no con la inversión y con el rearme europeo, el rearme ruso, el rearme de los Estados Unidos y sus bases en el Indo-Pacífico. Nadie es preguntado por esto y ellos son los únicos que deciden. Pero sabemos que tenemos en nuestra mano la decisión, porque justamente somos la mayoría. Esto es lo que está sucediendo y hace algunos segundos, hace algunos minutos, esto no es simplemente lo que yo estoy inventándome con unos colores y unas figuras en un mapa. Esta es la realidad. Hace algunos segundos ha sido publicada información de que los Estados Unidos dice estar dispuesto a reanudar la entrega de armas a Kiev si se inician las negociaciones de paz, lo que es literalmente lo más estúpido del mundo. ¿Para qué vas a entregar armas cuando tu propósito es iniciar la paz, terminar con la guerra? Terminar con la guerra no se necesitan armas, tal como lo dice Calibrated en inglés. Ellos no quieren peace. They don't want peace. They want a piece of Ukraine. Ellos no quieren paz, ellos quieren una pieza de Ucrania, ellos quieren una parte de Ucrania. Y justamente como lo acabo de decir, es el chantaje de los Estados Unidos. Hace 20 minutos aproximadamente, los Estados Unidos ha dicho que está muy dispuesto a reanudar las entregas militares si Ucrania está dispuesta a firmar la paz. Realmente lo que están haciendo, lo que necesitan desesperadamente, y si Ucrania es inteligente, podría exigir un poco más, son las tierras raras. Probablemente Ucrania está en una situación de desesperación. Ucrania no es un enemigo de los Estados Unidos y tal vez con celeridad se va a firmar este acuerdo de tierras raras para poder poner a funcionar las fábricas de misiles, de satélites, de computadores, de supercomputadores en los Estados Unidos para mejorar los métodos de matanza.
es decir, crear nuevas armas. Hoy la mayoría de todas estas discusiones políticas giran alrededor de los impuestos que los Estados Unidos ha establecido a los distintos países. Canadá ya ha reaccionado diciendo que va a establecer también impuestos y los Estados Unidos también está estableciendo lo que se nos dijo era el libre mercado. Estados Unidos ha amenazado a Canadá diciendo que si los canadienses ponen impuestos, tal como los Estados Unidos ya hicieron, entonces los Estados Unidos va a subir aún más los impuestos. Esto podríamos decir, se convierte en una guerra entre todos los países, cuál es el que más puja y cuál es el que tiene la suficiente fuerza para hacer cumplir su ley. Antes de continuar con la línea de combate, nos vamos directamente a Moscú, porque dentro de todos los movimientos políticos en estos momentos, Trump quiere que Rusia sea el mediador de las negociaciones con Irán. Estados Unidos ha intentado de todas las formas posibles detener el desarrollo económico y armamentístico del Estado iraní y no lo ha logrado, ni siquiera estableciendo una base militar en Medio Oriente como lo es el genocida y terrorista Estado de Israel. Irán, el único método que ha encontrado para poder mantener su territorio cohesionado, para poder tener soberanía y decidir sobre sus procesos internos, ha sido la creación de armas nucleares. No puede negociar Irán, no puede existir Irán sin que los Estados Unidos, Israel y sus aliados de la Unión Europea estén constantemente atacando sus barcos, tratando de dominar los pasos por donde deben salir las rutas de comercio. Ante todo esto ya hemos visto un inicio de conflicto a gran escala entre Irán e Israel, que justamente la bota militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente, que quiere exterminar completamente a la población palestina, tal como él lo ha dicho ya textualmente. En este contexto, Irán tiene como única opción la creación de armas nucleares que le permitan disuadir los movimientos agresivos y violentos de los Estados Unidos y de Israel en contra de su territorio, dentro de su propio territorio. Ya esto es un proyecto para el Estado iraní. Y como los Estados Unidos se está acercando a Rusia, que no es un Estado beligerante en contra del imperialismo, quiere hacer parte también de la Unión Europea, quiere siempre estar en el lado de los buenos, en el lado de los europeos, en el lado de los Estados Unidos, como muchos de ustedes lo reconocen en los comentarios. Putin quería hacer parte de la OTAN y le fue negado. Entonces hoy Estados Unidos quiere que Rusia medie con Irán para que Irán detenga su desarrollo de armas nucleares, que es la única razón por la cual ellos pueden permanecer como un Estado independiente y soberano. Adivinen qué ha dicho Rusia, que está de acuerdo con hacerlo a pesar de que ellos ya han firmado acuerdos bilaterales entre Rusia e Irán, donde se comprometen a defenderse el uno del otro ante los ataques de los estados extranjeros. Rusia está de acuerdo en servir de mediador para unas negociaciones entre los Estados Unidos e Irán, que es una propuesta estadounidense, y es importante saber cómo va a reaccionar Irán, si nuevamente va a seguir siendo desmilitarizado, desnuclearizado por la potencia nuclear por excelencia en el mundo. Los Estados Unidos, que posee el mayor armamento de armas nucleares en el mundo, el único estado en el mundo que ha usado las armas nucleares no en contra de los militares, sino en contra única y exclusivamente de la población civil. Este estado es el que impide la nuclearización de otros estados porque le es insoportable para su poder hegemónico tener el solo conocimiento de que otro estado tiene capacidades nucleares igual que ellos. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos, y nos vamos ahora sí a la línea de contacto, a la región de Kursk. Hay un poco de lluvia en estos momentos, se va a dañar un poco el audio, va a haber un poco de ruido en el audio, pero necesito continuar. Acabo de ver algunas fuentes y según las noticias más recientes, los Estados Unidos y Ucrania van a firmar el acuerdo de minerales hoy mismo. Nos vamos directamente al campo de batalla.
en la región de Sumy, en el Oblast de Sumy, donde el ejército ruso ha ingresado con sus tropas. Tenemos más actualizaciones de completo control del ejército ruso en Zhurovka, una muy pequeña villa de la que hemos estado hablando. En cuanto a la región de Kursk, en los alrededores de lo que es la aglomeración de Sudzha, el ejército ruso ha estado presionando fuertemente las posiciones de los ucranianos. Tenemos ataques con bombas FAB, tenemos ataques con sistemas Sonsypyok del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Una inmensa explosión en este punto sería también una bomba FAB 3000 del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. También tenemos muchos ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones del ejército ucraniano alrededor de toda esta región. Dentro de las últimas noticias publicadas por las fuentes prorrusas como Novosti SVO y Mira, los rusos se habrían acercado de forma importante a la villa de Lognia. Vamos a ver esta actualización directamente de su fuente. Esta es la actualización entre Nikolsky y Lebedievka. Esto no está establecido en nuestro mapa de referencia. Ha sido publicado hace aproximadamente media hora, tal vez un poco menos. Si vamos a nuestro mapa de referencia, aquí está Lebedievka, aquí está Nikolsky y aproximadamente, si las actualizaciones de los mapeadores prorrusos de Novosti SVO y Mira son correctas, de esta forma el ejército ruso habría recuperado el control en este punto, lo que es un movimiento, una recuperación de terreno importante. También, según algunas actualizaciones, los rusos habrían logrado destruir algunos puentes que conducen desde el sur hacia el norte, donde están las posiciones ucranianas. Estamos hablando de este paso o probablemente de este otro puente, donde los rusos habrían impactado estas vías, rutas de abastecimiento ucraniano hacia el norte que continúan aumentando la presión sobre las posiciones ucranianas. Tenemos más imágenes de ataques de drones, ataques también de artillería del ejército ruso sobre esta zona. Hemos visto en los últimos días, en las últimas 2 semanas aproximadamente, un fuerte movimiento del ejército ruso en todo lo que es la región oeste de la incursión ucraniana en Kursk. Y probablemente estamos viendo los últimos días con las noticias del desabastecimiento de armas en Ucrania. Si los ucranianos actúan lo suficientemente rápido y firman el acuerdo de tierras raras, que es lo que los Estados Unidos quiere, estas armas van a seguir fluyendo y Trump va a seguir saliendo a decir públicamente que si él hubiera sido presidente, la guerra no hubiera empezado. Continuamos en la región de Kursk, un poco más hacia el sur, ya al otro lado de la frontera. El ejército ruso ha estado atacando las posiciones ucranianas con munición Krasnopol y con drones en este punto. De este compilado también salen algunas geolocalizaciones que han sido ubicadas en esta parte sur de Guyeva. Veamos, aquí está nuestro mapa de referencia, aquí está Guyeva, hacia el sur en la villa de Mirapolye. El ejército ruso ha estado atacando con drones y también con artillería como parte de este mismo compilado. Nos vamos ahora hacia el norte del río Askol. Es importante que tengamos en cuenta esta posición porque algunos comentaristas militares ya nos predijeron que el ejército ruso se iba a mover con muchísimas tropas a gran escala en esta dirección para hacer una nueva ofensiva en la región de Kharkov. En este caso tenemos ataques del ejército ruso sobre vehículos ucranianos que han quedado completamente en este punto, en rutas de movimiento del ejército ucraniano en este punto que han sido impactadas por los operadores de drones del ejército ruso en este lugar, sin modificaciones relevantes en el mapa. Aproximadamente en este preciso punto se ha establecido la geolocalización de estas imágenes, podemos decir al noroeste de Zapatnae. Vamos un poco más hacia el sur. En Zhurovka, más mapeadores y en este caso Zuriat Maps son quienes confirman que el ejército ruso efectivamente se ha movido en este punto. Esta información fue publicada esta mañana, tal cual como lo actualizó Deep State. También los mapeadores independientes de Zuriat Maps estarían hablando de este mismo movimiento del ejército ruso sin cambios para
nuestra información y nuestro mapa de referencia. Seguimos moviéndonos más hacia el sur. En Siversk no está ocurriendo nada. Llegamos hacia la región de Chazov Yar, donde los ucranianos mantienen una defensa férrea en este punto a pesar de los avances del ejército ruso en todas estas direcciones. Los ucranianos todavía mantienen las posiciones en esta región, igual que vemos también movimientos del ejército ucraniano en Taresk. Al mismo tiempo, el ejército ruso entiende esto y vemos una fuerte concentración de fuego, tanto de drones, municiones de artillería y ataques aéreos del ejército ruso. Algunos vehículos adaptados del ejército ucraniano han sido impactados en este punto. Un poco más adelante también vemos ataques aéreos del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en Konstantinovka, que es la posición que distribuye logísticamente las tropas ucranianas hacia Chazov Yar en este punto y hacia Taresk en el sur. Konstantinovka en este momento es uno de los flujos más importantes de soldados ucranianos que mantienen las líneas del frente, tal cual como lo hemos visto, han detenido el avance del ejército ruso en todos estos puntos. Nos vamos ahora hacia el sur de Pakrovsk. Tenemos confirmación de que el ejército ruso ha capturado por completo lo que es Pieshana. Estas son las imágenes que han sido analizadas también por los mapeadores de Deep State, pero los mapeadores de Deep State no fueron tan optimistas. Todavía en el mapa de Deep State la situación permanece como que los ucranianos tienen control de algunas zonas de Pieshana. Con estas imágenes se confirma la presencia de los soldados rusos en esta zona. Vemos algunas consecuencias del lanzamiento de granadas sobre las unidades de infantería dispersas aproximadamente en este punto preciso de Pieshana. Nos movemos ahora hacia Udachne, donde hoy se han publicado imágenes de prisioneros rusos que han caído en el control de las fuerzas ucranianas. Estas son las imágenes. Los combates aquí son muy fuertes para ambos ejércitos. Un poco más adelante vamos a ver los movimientos de los soldados rusos que, cansados completamente de estos combates, se rinden ante las fuerzas ucranianas. Aquí está el soldado ucraniano y los distintos prisioneros de guerra rusos que han quedado en el control del ejército ucraniano. Esto es algo que comúnmente pasa en la línea del frente. Los combates por Udachne son muy fuertes, dado que los ucranianos no quieren que se permita el paso de los rusos hacia el Oblast de Dnipropetrovsk, lo que hemos estado hablando mucho estos días. De todas formas, según las fuentes independientes, los rusos estarían en estos momentos reagrupando muchísimas de sus tropas en varias direcciones de la línea del frente. Tanto el mal tiempo como los contraataques ucranianos y una reorganización general de las tropas rusas de cara evidentemente a las líneas del frente serían las limitantes por los cuales no hemos visto muchísimos movimientos en los últimos días, como lo veníamos viendo durante los meses anteriores. Nos vamos ahora hacia el sur. Estamos hablando ahora del bolsillo Andriivka Konstantinopol. La brigada número 114, bastante querida por algunos de los suscriptores, ha publicado un video bastante largo de todos los enfrentamientos. Lo que estuvimos comentando, el trabajo sobre Andriivka era directamente responsabilidad de la brigada número 114. Hoy se ha publicado un material relativamente largo, 4 minutos, que ya lo hemos compartido en nuestro canal de Telegram. Recuerden el link para entrar a nuestro canal de Telegram, estar al tanto de muchísimas actualizaciones que no podemos tan rápidamente comentar en YouTube, para que estén todo el tiempo al tanto de esta situación, movimientos políticos y de la guerra. También entren a nuestro canal de Telegram. El link está en la descripción del video. Todas estas operaciones, combates, limpieza, retirada de banderas ucranianas, captura y establecimiento sobre los distintos edificios de Andriivka, ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, es lo que podemos ver. Y al final de este compilado,
paneos de los drones y la bandera de la brigada número 114 que surge de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y que después de esto es absorbida directamente por el ejército ruso. Estas son las imágenes, completa confirmación, toda Andriivka, como ya lo hemos venido viendo, con los mapeadores, con las fuentes independientes rusas, prorrusas. Toda Andriivka está en completo control del ejército ruso y continúan extendiéndose los movimientos para impactar directamente a Lesovka. Nos movemos ahora hacia Konstantinopol, donde los ucranianos mantienen sus posiciones hasta el día de hoy. Tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre estas unidades ucranianas en el terreno, confirmando su presencia y confirmando la presión de los operadores de drones rusos en contra de el ejército ucraniano. Vemos la explosión después de hacer el seguimiento a las unidades en tierra, moviéndose de un edificio a otro. Los rusos destruyen el último punto de establecimiento. Nos vamos ahora hacia uno de los puntos más importantes. Estamos hablando de Burlatsk. Según la información de las fuentes prorrusas, los ucranianos por tercer día consecutivo han estado tratando de contraatacar las posiciones rusas que se han establecido en Burlatsk. La lógica de esto es no dejar al enemigo establecerse en la nueva posición recientemente capturada. Los rusos llegan hace muy poco tiempo a Burlatsk y los ucranianos están tratando de hacer lo posible para impedir que estos establecimientos puedan hacerse a largo plazo. De todas formas, las fuentes prorrusas nos dicen que los soldados están conteniendo estos contraataques ucranianos y todavía mantienen el control de Burlatsk y probablemente se establezcan a largo plazo en este punto. Tenemos directamente hacia el norte de Velika Novasilovka la destrucción de vehículos Max Pro del ejército ucraniano por parte de los operadores de drones rusos. Estas son las imágenes, varios impactos, muy mala calidad, no serían drones guiados por fibra óptica y después tenemos la completa confirmación del vehículo incinerado hasta su destrucción total. Estas son las imágenes que nos presentan sobre este punto. Recordemos que Trump ayer dijo que hoy en la tarde-noche iba a realizar una rueda de prensa muy importante con muchísima información relevante. Nos movemos ahora más hacia el oeste, llegando hasta la cercanía de Kamianska. Tenemos más ataques del ejército ruso en Stipova, de acuerdo a las últimas capturas que ellos realizaron en Pityhatki, tal cual como lo hemos comentado ayer. También ataques de drones hacia el noroeste de Pityhatki. Estas serían las imágenes del lanzamiento de granadas de los drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, almacenamiento de municiones también tenemos en algunos casos. Más ataques del ejército ruso sobre esta zona, probablemente se plantea un movimiento más hacia el norte para capturar estas regiones por parte del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia la dirección de Gerson. No tenemos actualizaciones relevantes ni cambios en la línea de contacto. Ataques de bombas FAB del ejército ruso hacia las regiones en el norte de la ribera del río Askol. Más movimientos de vehículos ucranianos, puntos de concentración que han sido descubiertos por el ejército ruso. Los vehículos se detienen aproximadamente en este punto y caen las bombas del ejército ruso. Tal vez estamos hablando de bombas FAB 500 sobre esta zona. Moviéndonos un poco más hacia el sur, también tenemos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, podríamos decir los puertos. Esta dirección ha sido fuertemente bombardeada en varias ocasiones. Este preciso lugar sería un punto de concentración importante para los ucranianos y tenemos más actualizaciones de bombardeos exactamente en el mismo punto de parte del ejército ruso. Ayer en la noche, como es probablemente una actividad de todas las noches, los rusos estuvieron atacando con drones Gerán la ciudad portuaria de Odessa. Tenemos algunas imágenes de los vuelos de los aviones Mirage 2000 que el Estado francés ha entregado a los ucranianos. Estas serían las imágenes por ahora muy en el interior del territorio ucraniano. Como podemos ver, ha sido geolocalizada aproximadamente en este punto.
Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse a mi canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo, es completamente gratis. Considerar también cualquier tipo de donación sería una ayuda significativa y que agradecería mucho a todos ustedes. Hasta luego, gracias por ver.